Buenos días compañeros, nuestra asignación son músculos de la cara y el día de hoy presentaremos su forma de evaluación muscular, mostrando de que tiene una técnica general de puntuación muy diferente al resto de los músculos, es decir, tiene un sistema funcional de puntuación el cual se va a calificar por letras y no por números y estados de gravedad, es decir, la letra F va a significar funcional o normal o solo daño leve. Las siglas FD van a significar función débil, daño moderado o que afecta a un grado de movimiento alguno. Las siglas NF significan no funcional o un daño severo y la letra O significa ausencia de funcionalidad. Por lo cual estaremos utilizando este sistema de puntuación para ver las capacidades que tiene cada músculo facial respondiendo a todas las indicaciones del terapeuta. Utilizaremos pues algunas expresiones de mímica donde pues de esa manera nos podrá facilitar a la hora de poder calificar la fuerza de cada músculo. En esta ocasión el primer músculo a evaluar va a ser el músculo occipitofrontal, el cual tiene origen en el hueso temporal, tiene inserción en la aponeurosis epicraniana y tiene la acción de elevar las cejas. Para comenzar entonces nuestra evaluación de este músculo, tendremos en cuenta la posición del terapeuta, la cual será pues enfrente del paciente con manos descansadas y flexionadas hacia el rostro o la frente del paciente. La posición del paciente va a ser que va a estar sentado enfrente del terapeuta y con una expresión muy neutra en su rostro. Las instrucciones que se le va a dar, en ese momento las instrucciones son que va a elevar toda la ceja lo más que pueda y no va a permitir que el terapeuta se las empuje hacia abajo. La resistencia manual que va a tener el terapeuta va a ser que va a colocar la yema del pulgar por encima de cada ceja y va a aplicar una resistencia en dirección inferior, estirando así toda la frente. En ese momento podemos decir que tiene un criterio de puntuación funcional, ya que pues el paciente ejecuta el movimiento completo y tolera toda la resistencia considerable que le ha puesto el terapeuta. Allí pedí la opinión del paciente con respecto a la fuerza, con respecto a cómo se sentía el músculo y pues me decía que tenía sentía más fuerza de un ladito que de otro y eso fue lo que pasó. El siguiente músculo es el elevador del párpado superior, el cual tiene la acción de la apertura de los ojos. En esta ocasión, el terapeuta va a dar instrucciones de que pues tiene que mantener completamente abiertos los ojos y no permitir que el terapeuta se los cierre. Y de esa manera poder tener en cuenta los criterios de puntuación. Entonces la posición del paciente va a seguir siendo estando al frente y sentado con ninguna expresión facial. Aquí el terapeuta va a realizar la resistencia manual, la cual se indica de que debe ser con el pulgar ligeramente sobre el párpado y va a aplicar pues la resistencia hacia abajo como tratando de cerrar el párpado del paciente. Y de esa manera se pudo observar cómo el paciente tenía una funcionalidad débil, un poco débil, más de un lado del párpado que del otro, de un izquierdo más que un derecho, por lo cual pues se dice que es una funcionalidad débil. El siguiente músculo a evaluar es el músculo superciliar, el cual tiene la acción de fruncir las cejas. En este caso, la posición del terapeuta va a ser con las manos descansadas y flexionadas en dirección hacia los ojos del paciente. La posición del paciente va a ser sentado enfrente del terapeuta y con ninguna expresión en el rostro, y la indicación que se le va a dar va a ser frunza el ceño y no permita que el terapeuta lo borre con sus dedos. Es entonces así como el terapeuta va a utilizar el pulgar de cada mano para así poder sujetar el externo nasal de cada ceja e intentar separarlas. Aquí se puede notar cómo el paciente pudo mantener el ceño fruncido y a pesar de la resistencia pudo mantener la unión de las cejas. El siguiente es músculo auricular del párpado y la evaluación muscular de este va a ser dando la instrucción al paciente como cierre los ojos completamente, todo lo que pueda, o poniéndose a los dedos del terapeuta. En este caso, el terapeuta va a hacer colocar sus dedos índice por encima del párpado y el pulgar
por debajo e Hola, buenos intentar días. separar Mi los nombre es dedos Juan para Camilo. así abrir Soy los estudiante de la párpados Universidad de con una Pamplona resistencia y manual. hago parte de la De esa Facultad de manera se Salud. pueden hallar los Soy criterios de estudiante de terapia puntuación ocupacional y de actualmente esta estoy calificación cursando del el músculo tercer semestre. como funcionales. Para el día de hoy les vengo a traer como una breve explicación de lo que vendría siendo la evaluación muscular en algunos músculos que se encuentran ubicados en la cara. Bueno, como les venía contando, para la parte de la evaluación muscular, una compañera se ofreció a hacer el papel de paciente. El primer músculo que vamos a evaluar es el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, sabiendo que la función de dicho músculo es elevar el labio superior. Entonces, la posición que vendrá haciendo el terapeuta en este momento es frente al paciente con las manos relajadas, y la posición del paciente es enfrente del terapeuta sin ninguna expresión en el rostro. Las pautas que le vamos a dar al paciente es de que inhale por la nariz y suelte suavemente por la boca. Bueno, el siguiente músculo que vamos a evaluar vienen siendo los cigomáticos, tanto el cigomático mayor como el cigomático menor, teniendo en cuenta que el cigomático mayor eleva y frunce la comisura de los labios, mientras que por otro lado el cigomático menor eleva y frunce el labio superior mostrando los dientes superiores. Bueno, para esta evaluación el terapeuta va a estar enfrente del paciente con las manos relajadas pero flexionadas y tocándole los pulmones del paciente, mientras que el paciente va a estar sentado sin ninguna expresión en el rostro. Entonces, mientras le tocamos los pulmones, le vamos a decir al paciente que sonría y que muestre los labios superiores, dando así la expresión de felicidad. Como podemos ver en este caso, al igual que en el caso anterior, no es necesario que haya una resistencia manual. Bueno, comenzaremos con evaluaciones musculares y pues comenzaremos con el músculo cuadrado del mentón. Este músculo tiene origen en la mandíbula y su inserción es en el modiolo. Su función es desviar el labio inferior hacia abajo y hacia afuera. Bueno, la evaluación de este es que la posición del terapeuta tiene que estar frente al paciente y la posición del paciente es sentado frente al terapeuta y con ninguna expresión en el rostro. Las instrucciones son pues que el paciente debe desplazar hacia abajo el labio formando la expresión de tristeza y luego hacia los laterales formando expresión de ironía. Bueno, la resistencia manual en esta evaluación no es necesaria. Se dice que tiene un criterio de puntuación de F, que es funcional normal o daño severo. Bueno, en este caso, en este siguiente músculo haremos la evaluación orbicular de los labios, que la posición del terapeuta tiene que ser frente al paciente con las manos descansadas y flexionadas para sostener la herramienta de prueba, la cual es un depresor lingual. Bueno, la posición del paciente sentado frente al terapeuta y con ninguna expresión en el rostro nuevamente. Las instrucciones al paciente son las siguientes. El paciente debe fruncir los labios y mantenerlos así y empujando sobre el depresor lingual. Por cuestiones, la resistencia manual es por cuestiones de higiene. Se utiliza un depresor lingual en lugar de un dedo para poder aplicar la resistencia. Este se coloca diagonalmente atravesando los labios, frúnzalos, gracias, y los labios inferiores y superior y ejerciendo una fuerza hacia la cavidad oral. Bueno, este criterio de puntuación se nota que es F, ya que el paciente sella completamente los labios y mantiene frente a una resistencia relativamente fuerte. Bueno, a continuación tenemos el músculo bucinador, el cual tiene origen en el maxilar superior y mandíbula y tiene inserción en el modiolo. Su función es colocar los alimentos durante la masticación y para poder controlar el paso del bolo alimenticio. En esta evaluación tendremos en cuenta la posición del terapeuta, que es también frente al paciente con las manos descansadas, flexionadas para poder sostener la herramienta de prueba. La posición del paciente tiene que ser sentado frente al terapeuta y con ninguna expresión en el rostro. Las instrucciones a seguir serían que el paciente aspire con las mejillas, manteniendo las
de forma aspirada, exactamente, y no permitiendo que las pueda empujar hacia afuera, y tienen que evitar morder la paleta. Bueno, en resistencia manual se utiliza el depresor inguinal para aplicar la resistencia. Se coloca en el interior de la boca. Esta fuerza se aplica, la resistencia se aplica utilizando el depresor inguinal como palanca hacia adentro del ángulo de la boca. De esta manera. Exactamente. Acá tenemos un criterio de evaluación, de puntuación de F, porque ya que logra realizar el movimiento correctamente y lo mantiene frente a una resistencia fuerte. Bueno, a continuación tenemos el músculo macetero, el cual tiene 3 haces, que es el haz superficial, el haz medio y el haz profundo. Se dice que el haz superficial tiene origen en el maxilar superior y su inserción es en la mandíbula. El haz medio tiene origen en el arco cigomático y tiene su inserción en la mandíbula nuevamente. Y su haz profundo tiene inserción en la mandíbula, en la mitad superior de la rama y apófisis coronoides, y su origen también es en el arco cigomático. La función de estos 3 haces es elevar y protruir la mandíbula. Bueno, la evaluación del macetero es que la posición del terapeuta tiene que ser frente al paciente, con mano izquierda sobre la cabeza del paciente para sostener bien y mano derecha abierta rodeando el modiolo. La posición del paciente tiene que ser sentado frente al terapeuta y con ninguna expresión en el rostro. Bueno, las instrucciones que le debemos dar al paciente son que los dientes tienen que encajar lo más fuerte que pueda, manteniendo los labios relajados y no permitir que él abra su boca. Bueno, la resistencia manual es que la barbilla del paciente está sostenida entre el pulgar y el índice examinador y se sujeta con la fuerza en la membrana del pulgar, y la otra mano se coloca sobre la cabeza para sostenerla, y la resistencia se aplica verticalmente hacia abajo tratando de abrir la mandíbula cerrada. De esta manera podemos observar que se está ejerciendo la fuerza en la membrana del pulgar y en el dedo índice del examinador, y con la mano izquierda tenemos que presionar la cabeza para que no tenga, pues para sostenerla bien, para que no haya ningún otro movimiento más que no sea este, de esta manera. Bueno, el criterio de puntuación de este es NF, ya que el paciente cierra la boca pero no tolera ninguna resistencia. A ambos lados se palpan el macetero y el temporal. El macetero se palpa por debajo de la apófisis cigomática sobre la porción lateral de la mejilla. Esto es por encima del ángulo de la mandíbula, y el músculo temporal se palpa sobre la sien y el nacimiento del pelo por delante del oído o por encima del hueso cigomático. Para la evaluación del músculo temporal, que este tiene origen en el hueso temporal, tiene su inserción en la mandíbula y su función es elevar y retraer la mandíbula. Tenemos la misma evaluación que el músculo anterior, y su criterio también sería NF, ya como que lo dije, ya que el paciente cierra la boca pero no tolera ninguna resistencia.